Hola chicos, hoy vamos a ver la unidad número 1, Introducción a operaciones y procesos. Bueno, principalmente vamos a ver la primera clasificación que nos surge, que sería qué son operaciones y qué son procesos unitarios. En el caso de operaciones unitarias son etapas en las cuales transforman materia prima al producto deseado, eh, básicamente con solamente cambios físicos. Por ejemplo, podría ser un mortero, en donde su función es la reducción de tamaño, pero la materia sigue siendo la misma, no recibió ningún proceso, ninguna transformación en su estructura. Cuando sí lo hacen, por ejemplo, durante una fermentación, esta se denomina proceso unitario. El- la palabra unitario hace referencia a que es esa etapa, ¿sí? Si hablamos de procesos en general, estaríamos hablando de una serie de esas etapas. Dentro de las operaciones unitarias, que son las que nos vamos a centrar en esta materia, tenemos otra clasificación que viene en función de si hay transferencia de materia entre dos fases o no la hay, ¿sí? Ya no hablamos de reacción, sino que hablamos de transferencia, de difusión, ¿sí? Para eso necesitamos ver el concepto de difusión. Es un componente el cual bajo un estímulo físico lo que hace es mezclarse, difundir, eh, generar una distribución homogénea de sus moléculas en toda la mezcla. Por ejemplo, aquí vemos, podría ser el componente indicado por esta tinta violeta, el cual a través del tiempo logra distribuirse homogéneamente en toda la solución. Lo que sucedió acá fue una difusión natural, dado que no hubo ningún movimiento externo, ninguna acción, un estímulo físico que produzca esta difusión. Simplemente fue por diferencia de un gradiente de concentración. Cuando hablo de gradiente de concentración es la diferencia de concentración en los distintos puntos del sistema. Es decir, se busca a través del tiempo que ese gradiente llegue al equilibrio, es decir, que ese gradiente sea cero. Porque en ese caso, que sería en esta última etapa, no hay diferentes puntos de concentración. La concentración es la misma en todos los lugares. Entonces el sistema llegó a un equilibrio. En el caso, por ejemplo, en donde se da una difusión a través de una capa, sería en una célula, en donde una bicapa lipídica es la que permite el paso de ciertos compuestos, y esto se hace evidentemente porque hay una fuerza impulsora de este gradiente. Vemos aquí, no hay ninguna de las moléculas que aquí están. Entonces, a lo largo del tiempo, este gradiente va a buscar igualarse y las moléculas de exterior tienden a eh, ir hacia el interior de la célula, al citoplasma. Esto sucede a través del tiempo, es decir, acá hay un factor importante que es el transcurso del tiempo. Volviendo a las operaciones difusionales, entonces son aquellas que hay una difusión de un componente entre las fases. Por ejemplo, en el caso de un té, algo tan cotidiano como un té, esto sería, si le tuviéramos que poner un nombre de una operación unitaria, es una extracción sólido-líquido, en donde componentes del sólido pasan a través del líquido con el objeto de luego nosotros ingerir el líquido. En este caso hay una transferencia entre fases, desde la fase sólida a la fase líquida, a través de un equilibrio dinámico. Entonces se trata de una operación difusional. Este sería, por ejemplo, este caso de sólido-líquido. Podemos tener ejemplos de líquido-vapor, como sería una destilación, o líquido-líquido en el caso de que ambos líquidos sean inmiscibles y distintos líquidos, ¿no? En ese caso tienen, al ser distintos, tienen propiedades químicas distintas y tienen distinta atracción hacia distintos compuestos. Entonces, un determinado compuesto va a tender a irse más a un líquido que a otro, ¿sí? Esto después lo vamos a ver en detenimiento. Además de las operaciones difusionales, en contrapartida tenemos aquellas que no presentan un equilibrio entre las fases, simplemente es una separación sin equilibrio de fases, ¿sí? En este caso sería, por ejemplo, como vemos acá, en un colador, en lo cual le podríamos llamar tamiz también, retiene los sólidos de mayor tamaño que la abertura y los más finos deja pasar. Simplemente una separación por tamaños de un sólido,
O sea, en ningún momento hubo una fase externa que lograra, digamos, algún cambio o extraer alguna sustancia de este sólido. Eh, Acá tenemos otro ejemplo de operaciones no difusionales. Como recién vimos, el colador ese que vimos se puede extrapolar a la industria en lo que sería un tamizador. En este caso, este tamiz está compuesto por varios tamices, sí, exactamente, por varios tamices, los cuales tienen distinta abertura de malla y retienen distintas cantidades de sólido. En este caso sería, por ejemplo, un transporte. Esto parecería ser, bueno, un dibujo esquemático, pero es el transporte de un líquido en el cual lo que se modificó es la energía, ¿sí? La energía potencial que tenía ese líquido. Es decir, que también hubo un cambio netamente físico. Estos serían filtros que retienen sólidos de un líquido, y también tenemos otras operaciones como las cuales podrían ser molienda, equivale al mortero en el caso de los comechingones, eh, el ejemplo anterior, sedimentación o centrifugado, ¿sí? Como para mencionar algunas. Operaciones difusionales suelen ser más complejas, ya de por sí vemos la complejidad de los equipos. En este caso es una torre de destilación, en el cual el equilibrio es líquido-vapor. Lo que hace la torre es separa, en función de sus distintos puntos de ebullición, a una mezcla de líquidos miscibles. Y este es el caso de un cristalizador, el cual también podemos ver que tiene numerosos equipos. Por ejemplo, acá vemos una válvula, acá vemos una bomba, acá vemos unos ventiladores axiales, seguramente están refrigerando, y son equipos más complejos, debido a que una interacción entre fases es más compleja. Tenemos una clasificación que bien podría ser para procesos unitarios, para operaciones unitarias, independientemente de cualquiera de los dos. Es un modo de operación esta clasificación. Yo puedo operar de forma por lotes o discontinuo, o puedo operar de forma continua, que sería este secador con una cinta transportadora. Ambos son secadores, ¿sí? Pero funcionan de modo distinto. En este caso, el secador es un secador por bandeja, en donde se extraen las bandejas, se ingresa la materia prima y se procesa. Luego del procesamiento, se retira y ahí estuvo un lote, ¿sí? O un batch. Fue un proceso de carga, proceso y descarga. En el caso de un proceso que funcione de forma continua, como sería este secador con la cinta transportadora, ingresa la materia prima por un extremo y sale el producto por otro, de modo continuo, ya no hay un lote, ¿sí? En este caso permite una mejor homogeneidad del producto obtenido, junto con otras ventajas, como podría ser un control de la temperatura más estricto, manteniéndola constante. En el caso de que se mantenga constante la temperatura, estamos hablando de un sistema en estado estacionario, el cual está dado por parámetros que no cambian a lo largo del tiempo. En este gráfico vemos que está graficada la temperatura en función del tiempo. La temperatura en un inicio ante la conexión empieza a ascender. Luego hay un periodo donde se mantiene constante y luego la desconexión desciende. Durante el periodo que se mantuvo constante, este sector se lo llama de estado estacionario, porque no varió esa temperatura o parámetro que se esté analizando a lo largo del tiempo. En cambio, aquellos periodos en donde sí varió con el tiempo, que está simbolizado por estas curvas, es un no estacionario. Un diagrama de flujo o un flow sheet es una representación gráfica de un proceso, ¿sí? Acá dice planta química, simplemente cualquier proceso puede estar representado por un diagrama de flujo. Cada operación está simbolizada por en este caso, un bloque con el nombre, o puede ser también representada por un dibujo del equipo. En este caso, por ejemplo, es la producción de etilenglicol y vemos las distintas etapas por las que fueron pasando la materia prima hasta obtener el producto. Por ejemplo, el agua y el óxido de etileno se ingresan al reactor.
El reactor sería un proceso unitario. Luego una separación de óxido etileno, una separación de agua, que estas podrían ser operaciones unitarias, y una columna de destilación en donde tenemos el equilibrio líquido-vapor, es decir, una operación unitaria difusional. ¿Sí? Este sistema se fue representado por equipos y corrientes, las cuales indican cómo se comportan los flujos dentro del circuito, y se los puede llamar diagrama de flujo o flow sheet en inglés. Este es un diagrama de flujo un poquito más completo de todo el proceso. En este caso es la producción de bioetanol, en donde, por ejemplo, estos tanques representan tanques de almacenamiento. Este dibujo que vemos aquí es una bomba, esto representa una válvula, esto es un sistema que diluye, ¿sí? en continuo, otra válvula de otro estilo, ¿sí? Son válvulas distintas, por eso tienen distintas representaciones. Esto es un fermentador, es decir, acá sucede una reacción, entonces es un proceso unitario. Esto simboliza un mezclador, y esto una refrigeración o una calefacción. ¿Sí? Acá está el ingreso de nutrientes, por ejemplo, en el cual se representa mediante corrientes. Y así va mencionando cada uno de los equipos. Estas representaciones y saber leerlas nos permite conocer cómo se produce, ¿sí? Y cuáles son los puntos más importantes del sistema. Por ejemplo, en el caso de puntos críticos de control, para la manufacturación de un producto alimenticio, es importante saber leer el flow sheet o el diagrama de flujo para saber dónde van a estar esos puntos importantes a ser controlados. Bueno, recién hablamos de corriente de procesos. Las corrientes están representadas por líneas dentro del diagrama de flujo, y en la realidad, en la representación son cañerías, o por ejemplo si fueran sólidos podría ser una cinta transportadora o algún tipo de transporte de sólido. Pero en el caso de fluidos, ya sean gases o líquidos, se trata de cañerías. Vamos a ver en una de las unidades transporte de fluidos, así que vamos a ver un poquito de qué se tratan estas cañerías, cuáles son, qué podemos encontrar en la industria. Bien, esto o sea, es posiblemente mucha información, pero es para que hagamos una buena base para comenzar el resto de las unidades y poder entenderlas mejor. Las corrientes se pueden clasificar, digamos, en corrientes normales de circulación, corrientes de recirculación, purga o bypass, por ejemplo. Este sería una corriente bypass en donde se saltea un equipo. Puede ser, por ejemplo, en este caso, que es un intercambiador de calor, que no se encuentre dimensionado para tratar todo el caudal, entonces se sobrecalienta, en el caso que sea, por ejemplo, un intercambiador que da calor, se sobrecalienta el líquido y luego se lo mezcla con la corriente que se salteó, ¿sí? Se saltea el equipo, eso significa la corriente de bypass. Acá hay otra corriente de bypass. Recirculación sería que el sentido de esta flecha es inverso. En lugar de saltearse el equipo, pasa a través del equipo, pero retorna para continuar ser procesado. Leyes de conservación, ¿sí? En todos los casos que vamos a ver de estas operaciones unitarias, se respeta la ley de conservación de la materia y de la energía, ¿sí? ¿Qué dice la ley de conservación de la materia? Que en una reacción química ordinaria, cuando hace referencia a ordinaria, quiere decir que no estamos hablando del núcleo. Cuando hablamos del núcleo ya son reacciones nucleares y siguen otra dinámica. La masa permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa obtenida de los productos. Este enunciado lo dijo Lavoisier, en donde la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, nosotros tenemos una reacción, antes de la reacción vamos a tener, por ejemplo, una reacción ordinaria, ¿no? Vamos a obtener un carbono, luego como producto de la reacción vamos a seguir teniendo un carbono. Combinado de otra forma, ¿sí? Acá está unido a 4 hidrógenos, acá está unido a 2 oxígenos, pero el carbono siguió estando, ¿sí? Solamente se transformó
modifico sus enlaces de una forma más conveniente en función del proceso al cual estuvo sometido con la generación de producto. En este caso, por ejemplo, una reacción de combustión en donde se consume metano, el cual requiere oxígeno, y se produce dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Si contamos cada uno de los elementos, vemos que el balance desde un lado de la reacción hacia el otro se mantiene, ¿sí? Un balance sería eso, un conteo previo y posterior de los elementos. Bien, ahora vemos esta sección de un diagrama de flujo. Ya pensamos incorporar ciertos conceptos. Y vamos a analizarlo un poquito. En este caso se trata de la producción de amoníaco. ¿Sí? Me voy al final del sistema para ver qué se está produciendo. Se produce amoníaco. ¿A partir de qué? A partir de nitrógeno e hidrógeno. ¿Sí? Este nitrógeno, como debe venir del aire, tiene una fracción de argón. El argón va a ser un inerte, es decir, no va a reaccionar en esta reacción porque es un gas noble. Entonces lo vamos a tener como un intruso dentro del sistema, el cual lo tenemos que retirar de algún modo, y ese retiro se hace a través de esta corriente de Purga. Entonces se mezcla, ¿sí? Este sería un punto de mezcla, el nitrógeno con el hidrógeno, y se mezcla además también con una corriente de reciclo. ¿Sí? Acá vemos el concepto de corriente de reciclo, que viene de un separador. Toda la mezcla ingresa al reactor, que le da las condiciones para transformar este nitrógeno con hidrógeno a amoníaco, y parte de los reactivos quedan sin reaccionar. Si fuera una reacción totalmente desplazada a la derecha, no requeriríamos este separador y simplemente obtendríamos nuestro producto de interés. A menos que el argón sea un problema, entonces el separador lo tenemos que tener de todos modos. Luego el reactor, entonces, si continúa en equipo de separador, en el cual se separa por un lado nuestro producto de interés y por el otro aquellos reactivos que no reaccionaron, en donde parte se retorna al sistema para que continúe reaccionando y parte se purga, porque de algún modo tengo que eliminar este argón, ¿sí? Que no va a reaccionar nunca. Entonces se me empezaría a acumular en el sistema si yo no lo elimino. Acá tenemos varias de las corrientes, ¿sí? Corriente de reciclo, corriente de purga. Fíjense esto que es extremadamente importante, los límites del sistema, es decir, lo que yo estoy analizando, porque ahora vamos a ver el concepto de balance de masa. Y para hacer un balance yo tengo que definir los límites del sistema, ¿sí? Es lo más importante. Entonces, en mi balance lo que yo voy a ver es qué entra, qué sale, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, como una reacción, el nitrógeno va a salir de otra forma, va a salir combinado con hidrógenos, pero sigue saliendo nitrógeno, y eso es lo que se debe respetar, ¿sí? Bien, balance de masa. El balance lo que está explicando, está aplicando la ley de conservación de la materia. Es decir, que lo que se va a acumular dentro del sistema va a ser igual a lo que entra menos lo que sale del sistema, más lo que se genera menos lo que se consume. Este término de generación y consumo viene dado por una reacción, y esta de entrada y salida de la frontera del sistema viene dado por las corrientes que ingresan y salen. Por ejemplo, esto sería entrada, ¿sí? Esto sería salida, esto de acá también es salida, y lo que sucede en el reactor es generación y consumo. Un balance de energía se aplica del mismo modo, ¿sí? La conservación es válida tanto para la materia como para la energía, es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que ingresa como transferencia de energía al sistema, menos lo que sale, más lo que se genera dentro del sistema, menos lo que se consume. Que esto también es una generación dada por una reacción. Por ejemplo, si yo tengo una reacción de combustión, voy a tener una generación de calor. Ese calor estaría implicando este término positivo. Si yo tengo una reacción que consuma energía, se va a ver reflejada como un término negativo. La sumatoria de todos estos elementos, ya sea que aportan o reducen la energía, es lo que me da finalmente como lo que se acumula dentro del sistema de análisis. Bien, vamos a ver un poquito de qué se trata este balance de masa, un poquito más numérico, numérico abstracto, ¿sí? Vamos a ver la ecuación que lo representa. Este sería el sistema, por ejemplo, en el que podría ser un reactor,
el cual tiene cierto volumen. Este es el volumen, por ejemplo, no sé, 1 metro cúbico, 1000 litros, ¿sí? Y este R sub I, R significa la velocidad de reacción, que es la cantidad de sustancia que se transforma por unidad de volumen por unidad de tiempo. Siempre hablamos de tiempo. ¿Por qué? Porque el balance de masa lo que me va a indicar a mí es la acumulación de materia a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo cambia esa materia en función del tiempo? Para eso, ¿se acuerdan? Era la acumulación igual a lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera menos lo que se consume. Lo que se genera y consume va a estar dado por este R sub I, ¿sí? Y el término I está indicando el componente, porque yo el balance de masa lo realizo en función de un componente. Por ejemplo, quiero hacer un balance de masa de nitrógeno. Entonces, un componente, un elemento en este caso. Entonces, sería R sub N. Y hago todo el balance respecto a nitrógeno. Después quiero hacer el balance de masa para el oxígeno. Entonces, R sub O. Y así voy haciendo cada uno de los elementos, o en el caso que quiera realizarlo por componente. El término de entrada al sistema, si recordemos que el sistema es este, el caudal de entrada está dado por Q, ¿sí? Que puede ser un caudal másico o volumétrico, por el subíndice E significa entrada. Y en el caso de este C sub IE es la concentración del componente I en la entrada. ¿Qué es la concentración? Por ejemplo, si esta corriente que está ingresando ingresa con 10 gramos litros, bueno, C sería igual a 10 gramos litros del componente que estoy analizando. Y el caudal de salida con la correspondiente concentración de ese compuesto a la salida. Estos son los términos con los que yo voy a hacer el balance. El balance es el cambio de la masa en función del tiempo, ¿sí? Tiempo se lo simboliza con una T minúscula. Si yo coloco T mayúscula es temperatura. Entonces, la masa podría ser concentración por volumen, ¿sí? Porque concentración es masa sobre volumen. Entonces, si yo simplifico el volumen, me queda masa, ¿sí? Entonces, se puede representar muy fácilmente como concentración por volumen. ¿Por qué? Porque es más fácil medir, simplemente por eso. Porque la concentración yo la puedo medir y el volumen también. Entonces, aplicando una relación entre ambos parámetros, obtengo la masa. Viene de eso. Este delta significa cambio, ¿sí? Cambio a través del tiempo. Si yo aplico un límite que tiende a 0, esto me da un artilugio matemático que es la derivada, así que es el cambio infinitesimal. Es como cambia a través de cada instante. Eso es derivada, nada más, ¿sí? Entonces cambio estos deltas por una D, que es de derivada, que es que ese cambio ya no es un segmento largo en el tiempo, sino que es un segmento que tiende al tiempo 0, o sea, es un instante. ¿Cómo cambia cada instante? Entonces ese sería el cambio de masa en función del tiempo. Esto significa acumulación de masa, ¿sí? Y esto se traduce a esta fórmula, en donde este primer término significa acumulación, que es la derivada de la masa en función del tiempo. El segundo término se refiere a lo producido por la reacción, es la R sub I, B por RI. Después pueden hacer, por ejemplo, un análisis dimensional de esto, es decir, poner las unidades que corresponde cada uno, y cuando empiezan a simplificar se van a dar cuenta que todas las unidades corresponden a masa sobre tiempo, es decir, por ejemplo, gramos sobre segundo. Esas serían unidades de masa sobre tiempo. Y después el aporte que viene dado por lo que entra menos lo que sale. Bien, no se asusten, no entren en pánico con estas ecuaciones, por eso se las expliqué. Ustedes vean el video las veces que haga falta y me consultan. Bien, acá es cuando ya empiezan a sospechar, esto ya viene raro, ¿viste? Ya la profe arrancó el light y después manda estas ecuaciones, ya no saben qué pensar. Bueno, por eso, ¿qué pretendo yo de ustedes? Pretendo que aprendamos a pensar, ¿sí? Todo el tiempo vamos a estar desglosando los conceptos, las cuestiones, nos vamos a la raíz, ¿sí? Porque así es el mejor modo de aprender. A mí no me interesa que se aprendan las cosas de memoria, es más, ni vayan así al final, ni se presenten, ¿sí? Y si en el examen
Del parcial también me doy de cuenta si estudian de memoria, así que no estudien de memoria, empiecen a pensar, ¿sí? Porque es la única forma en que esto les va a servir. Y esto es muy útil, chicos, porque lo saco de la estructura, de la microescala para llevarlos a la industria, ¿sí? Pensando en grande. Así que no me importa que se sepan los 40 tipos de válvulas que hay, ¿sí? Yo quiero que entiendan cómo funciona una válvula. Entiendo o sea, que me interesa que desglosen, ¿sí? Que realmente entiendan y que puedan relacionar. Algo de matemática va a haber, mínimo, pero bueno, es necesario para la materia. Así que bueno, bienvenidos. Cualquier cosa me consultan y bueno, un placer compartir este trayecto con ustedes.